Después de haber recibido ya varios emails con inquietudes respecto a nuestro video de análisis de la resurrección, como pudieron observar detalles, por ejemplo, de cómo los discípulos no le reconocían con facilidad al Maestro, o cómo Juan invierte 20 capítulos para hablar de Jesús o Yeshua como el Cordero de Dios, y sin embargo solamente usar un solo capítulo para narrar eventos posteriores a su resurrección. Y en este video también pudieron llegar a ver y comprender cómo muchos de nosotros estábamos esperando una segunda venida, cuando realmente estábamos esperando una tercera llegada. Independientemente de todos estos argumentos allí presentados, vimos una pregunta constante y es la siguiente. ¿Cómo es posible entonces que los discípulos hayan dado sus vidas por algo que supuestamente no ocurrió? Si la gran mayoría de ellos fueron crucificados, muertos en crucifixión, por divulgar el Evangelio. ¿Darías tú tu vida así nada más por una supuesta alucinación? Ok, evidentemente parece una contraparte bastante contundente, pero para responder, primero nos debemos de quitar las gafas de nuestros prejuicios y analicemos lo más justo posible los siguientes escenarios. Morir en una cruz. Si miramos las imágenes que aluden a la crucifixión de Yeshua o Jesús, a su lado aparecen dos personas más, sobre las cuales se comenta que eran ladrones. Y dependiendo de qué evangelio leas, en uno de ellos se arrepiente, en otros, nada. Pero a la final, dos ladrones. ¿Acaso estas dos personas que morían junto al Maestro estaban siendo crucificadas por causa de Jesús o por divulgar el Evangelio? Esto nos enseña entonces directamente que la muerte en una cruz era, como hoy en día, la silla eléctrica. Era la forma de hacerlo en su momento. De lo contrario, los evangelios cometieron un serio error poniendo a estos dos ladrones en crucifixión junto al Maestro. Como vemos, al decir que murieron en una cruz, tampoco prueba que haya sido por una razón directamente relacionada en creer en Jesús, como fue el caso de los ladrones. Ahora bien, ¿de dónde se saca tal información? ¿Quién dice que los discípulos murieron de esa manera en crucifixión y por esas razones divulgando el Evangelio? El propio Nuevo Testamento no nos dice mayor cosa al respecto. Los evangelios casi guardan un silencio rotundo respecto a los discípulos después de que Jesús o Yeshua resucita. El libro de los Hechos habla algo de ellos como grupo, pero la información es bastante pobre al respecto. Usualmente esos dichos de que murieron crucificados y por la razón del Evangelio es lo que muchos escuchan que otros dijeron. Historias como la de Pedro, que muere en una cruz de cabezas después de dar un largo sermón, son sacadas de libros de leyendas, no son parte de fuentes históricas confiables. Siempre es muy importante de ver de dónde proviene tu información. Pero un caso aislado como el que comenta Flavio Josefo con la muerte de uno de los discípulos aparentemente en manos de los judíos y otro caso en Hechos de los Apóstoles no corresponde de que entonces ahora todos los otros 10 hayan pasado por lo mismo. De igual forma, ahora vamos a ver una historia de nuestro siglo que ejemplifica de manera magistral la respuesta a la pregunta hecha por varios de ustedes. ¿Darías tu vida por algo que no viste? Trataré de ser lo más breve posible al narrar esta historia. Quizás muchos de ustedes conocen la teoría de Applewhite. Si la traduciéramos directamente sería la manzana blanca, pero no me refiero a una traducción, sino al personaje llamado Marshall Applewhite, un personaje que conocerás hoy. Ante todo, debo de advertir de que esta es una historia real. Esto fue algo que realmente ocurrió en nuestro siglo, no hace mucho inclusive, e ilustra cómo gente brillante puede dar su vida por cosas que no llegaron a ver. Marshall Applewhite llegó a crear dos tipos de cultos inicialmente, pero en los cuales fracasa en un corto tiempo. Después este llega al rancho Santa Fe en California y arrancó de nuevo creando otro culto. Él decía que tuvo una visión, que había un mejor lugar que este mundo, pero en otro lugar. Y lo único que había que hacer era cruzar las puertas del cielo.
Este fue su discurso inicial, en donde únicamente 40 personas le empezaron a seguir. Luego este personaje tuvo una segunda visión. Y su segunda visión fue que la única forma de atravesar las puertas del cielo era teniendo unos tenis Nike negros. Así como lo escuchan. Posteriormente, este personaje luego tuvo otra visión y dijo que las mujeres tenían mayor facilidad de pasar por las puertas del cielo que los hombres, debido a que el hombre tiene una parte privada que le impide avanzar. De ahí fueron invitados a una mansión comprada en Santa Fe, California, y sutilmente, bueno, no sé qué tan sutil, fueron los hombres castrados. Y ahora viene su cierre final, la cuarta visión. Debemos de poner en contexto para esta cuarta visión de que años atrás hubo la posibilidad de que pasara un cometa cercanamente a la Tierra y resulta que en las imágenes de ello había una pequeña esfera al final de este cometa. Y Marshall Applewhite se aprovechó de ello y dijo que esa esfera era una nave espacial que los iba a recoger de la Tierra. Sé que muchos de ustedes hasta este momento dirán que esto es imposible, de que esto es un invento, pero no es así. La ventaja es que este señor grababa todas sus reuniones y además de ello uno de sus miembros no estuvo en todas de ellas y por eso se llegó a salvar. Marshall Applewhite declara al final, lo cual quedó también grabado en video, que la única forma de ascender a esta nave era tomando un medicamento llamado fenobarbital y ponerse una bolsa negra de basura en la cabeza. Esto quedó totalmente grabado en video y todos sus seguidores siguieron sus instrucciones. Tengamos presente que todo esto quedó grabado y todos sus discípulos siguieron sus instrucciones. Para rematar, al final del video, este tipo dijo, "Ja ja ja, what a joke. Vaya, qué broma". Después de decir esto, Marshall Applewhite toma las pastas y se pone la bolsa negra en su cabeza y muere junto con sus discípulos. Lo extraño de todo ello es que después que se hacen las investigaciones respecto a esta secta, descubrieron de que ninguno de los miembros tenía algún problema mental o quizás llegaban a asistir a algún psicólogo tan siquiera. Inclusive varios de ellos eran graduados universitarios con maestría y demás. Eran personas brillantes. ¿Cómo entonces pudo ocurrir tal cosa y llegar a castrarse y posteriormente suicidarse por tales ideologías, en las que ni siquiera ellos tuvieron la visión directa, sino que simplemente siguieron a un líder? En resumen, morir crucificado no era uso exclusivo para Jesús y sus discípulos. 2 ladrones murieron a su lado. Los discípulos que se supone fueron testigos oculares tuvieron problemas en reconocerle. Y luego ni la propia Biblia hace énfasis en lo que ocurrió con estos discípulos posteriormente. Las supuestas muertes de discípulos en cuanto a forma y razones se atribuyen a libros de leyendas, no fuentes históricas confiables. Y por último, si mucha gente aun siendo académicamente brillante y mentalmente estable, pudieron llegar a dar su vida por algo que no veían ni escuchaban, como es este caso de Marshall Applewhite, entonces, una vez venga el Mesías, el que Dios haya preparado para Israel y por extensión a la humanidad, será la final quien traiga la universalidad en cuanto a cómo acercarnos a Dios. Están aquellos que se atreven a creer lo que Dios estableció y otros que prefieren elegir lo que el hombre propuso. Muchos necesitan ver a Dios bajo la imagen de un ser humano y así poder crear un vínculo. Otros, más que ver, necesitan también tocar y por ellos tienen sus imágenes y sus estatuas. Mas otros reconocen que su soberanía va más allá de limitarlo a una persona o a una imagen. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces regresemos a la fuente original.